Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3, también transmitiendo por la cuenta de Facebook. Esto es parte del Tren de la Vida Producciones. Y bueno, nos encontramos acá este día martes para finalizar ya lo que es la obra del Manual de Conducción Política, precisamente en el capítulo 10, ya el último, que se llama La Conducción Aplicada, donde Perón va a hacer una recapitulación de los conceptos desarrollados a lo largo del libro en sus sucesivas clases y que va a resultar como un poco corolario de lo que era esta materia justamente de conducción política que se dictó dentro de la Escuela Superior Peronista en aquel tiempo en que se conformó. Y bueno, para ya adentrarnos directamente en el tema, decíamos que este capítulo se titula La conducción aplicada, en lo que tiene que ver con la capacitación de los dirigentes. Y bueno, nos dice Perón que justamente va a cerrar esta materia con una conversación en forma de recapitulación general de los distintos considerandos del curso. Bueno, justamente el primer punto que va a retomar es lo que refiere a la gimnasia de la conducción. Como decíamos y como dijimos en varias ocasiones, la conducción política es una cuestión meramente de ejecución, no tanto de exposición teórica, y existen distintos métodos para poder abordar el estudio de lo que refiere a esta materia. En este sentido, Perón nos va a hablar de tres formas para abordar el estudio aplicado de la conducción, que la primera tiene que ver con hacer un plan para realizar una acción de la conducción política, es decir, lo que se llama elaborar un éxito, plantearse un objetivo, estudiar la situación y tomar las resoluciones y planificarlas para la ejecución. Esa es la primera forma de estudiarla. La segunda consiste en tomar un hecho histórico de la misma conducción, analizarlo profundamente y establecer de él el verdadero juicio crítico. La tercera forma es tomar una resolución para acostumbrarse a los casos, es decir, para ambientarse en lo que es la toma de resoluciones y sus fundamentos, que bueno, es lo que Perón considera el método más rápido. Dice, generalmente en la conducción los casos concretos se estudian mediante tres sistemas. Uno, a fin de capacitarse para armar, planear y ejecutar un éxito. Otro, para criticar errores y asegurar la enseñanza de las buenas medidas que se extraen de los propios casos concretos que la historia plantea. Y tercero, habituarse a tomar rápida resolución sin hacer todo el proceso. Este sistema es el más difícil porque a menudo cuando uno no hace una buena interpretación de la conducción, comete algunos errores. Pero ejercitando esas tres formas se hace la conducción aplicada, la verdadera conducción. Para eso sirve todo el bagaje de erudición que uno pudo haber tomado de la teoría de la conducción. Y sigue diciendo que la regla de la conducción es la oscuridad, que uno siempre se encuentra en un tembladeral. El secreto está en saber caminar por ese tembladeral con una orientación y teniendo un objetivo que no nos deje perder el camino. Dado que la conducción nunca es segura, porque las situaciones siempre van a ser cambiantes y confusas. Entonces, planificando y estableciendo un objetivo a largo plazo, uno tiene que marchar en un campo de sinuosidades, va eludiendo obstáculos, pero siempre en dirección a objetivo. En la conducción, no siempre la línea recta es el camino más corto. Algunas veces la vuelta resulta más corta. Y esto tiene que ver porque no se estudia de manera general la conducción porque no tiene casos generales. En la conducción las verdades absolutas suelen ser unas grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad que hay que desentrañar.
Entonces, este es un arte basado en un profundo racionalismo y su acierto estará en razón directa de los conocimientos con que uno forma ese racionalismo. Justamente al tratarse de lo que tiene que ver con una ciencia social, por decirlo así, que es justamente la organización de un pueblo o de una población y la conducción hacia determinado objetivo, esto siempre está rodeado de circunstancias que son cambiantes y que no se replican de manera exacta de un caso a otro. Entonces siempre tenemos situaciones distintas, con circunstancias distintas, para lo cual es necesario poder desarrollar un raciocinio, y lo que tiene que ver también con un criterio de toma de decisiones que pueda elegir y determinar la mejor estrategia para cada caso, casos que son únicos e irrepetibles porque todas las circunstancias van cambiando naturalmente. Entonces por eso nos habla del racionalismo. Y justamente hablando del fondo y las formas, acá está la dificultad de la conducción política. Dice Perón, tiene su fondo y tiene sus formas, y a menudo las formas suelen tener una importancia tan extraordinaria que sobrepasan en algunos aspectos al propio fondo de la cuestión. Eso es lo difícil de la conducción. Por eso, en la conducción política, lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden. Las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres o por dónde y cómo los tiene uno agrupados a esos hombres. Más valen los hombres que encabezan la conducción de esa masa. Esto, traducido de otra manera, se puede expresar con lo que también en algún momento decía Perón, que las masas no valen tanto por la cantidad de personas que lo componen, sino por la calidad de sus cuadros dirigentes. Y en este sentido, esos comandos que encuadran son justamente los conductores auxiliares de la conducción, que es algo a lo que Perón, a lo largo de esta materia, le ha dedicado mucho tiempo y definiciones, dado que ahí está justamente el objetivo de lo que era la Escuela Superior Peronista, en la de poder capacitar a los dirigentes para que cada uno pueda desempeñar un rol de conducción en el ámbito que le compete. Entonces, esta calidad de formación de esos dirigentes es lo que en última instancia le da el valor a lo que es la conducción política, a la organización popular. Entonces decíamos, bueno, hay que formar justamente a estos cuadros intermedios y ese es el objeto de la Escuela Superior Peronista, formar los dirigentes, ya que no se aceptan a los caudillos. Este es otro punto que Perón también se ha dedicado a explicar de manera profunda y que tiene que ver con cambiar esa lógica de caudillismo que había primado en la política argentina durante toda la etapa desde lo que fue las luchas por la independencia hasta mediados del siglo XX, ya cuando se produce justamente la Revolución del 43. Bueno, hasta ese momento lo que predominaba en la política eran los caudillos, aquellos que respondían más que nada a intereses particulares y no tenían una visión de conjunto y mucho menos un proyecto integral de país. Entonces, formar los dirigentes para la política, dado que ahí radica la verdadera conducción. Y dice Perón, ¿por qué no puede ser por caudillos y sí por dirigentes? Por una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre que no se subordina racionalmente a una conducción. Es un elemento díscolo dentro de la conducción. Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener hombres dentro de ella que actúen discrecionalmente. Esto es lo que se llama los librepensadores, digamos, dentro de un espacio. Aquellos que no se adecúan a lo que tiene que ver con una línea y un objetivo estratégico, sino que en su afán, digamos, de responder a intereses particulares, lo que hacen es justamente tener una línea propia que muchas veces entra en contradicción con la estrategia general. Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, sobre todo también dentro del peronismo, que es un movimiento muy amplio en su composición. Entonces, así se produce justamente la ruptura de la disciplina, que es un elemento fundamental para poder llevar una unidad de acción que contribuya a lograr el objetivo final.
Entonces justamente esto es lo que trae el caos y la disociación cuando no hay una obediencia, una disciplina partidaria. Que esto no debe confundirse con responder acríticamente y a ciegas lo que son las directivas, sino que habilita justamente la posibilidad de discutirlas, pero una vez que se llega a una decisión o a una síntesis, justamente la disciplina partidaria es acompañar esas decisiones de conjunto. Bueno, después el fundamento por el cual deben estar sustentados los cuadros que tienen que formarse para la conducción son los valores espirituales. Dado que el conductor que no posea los valores espirituales necesarios será contraproducente y negativo para el movimiento de la conducción general. Lo que el movimiento político debe comprender en su conducción es que el triunfo de cada uno está basado en el triunfo de todos y que la derrota de cada uno está ligada también a la derrota de todos. Entonces, esto también es justamente tener una lógica colectiva y de conjunto, y no poner por encima los intereses individuales, dado que eso es lo que contribuye también a la derrota del conjunto, dado que no se puede establecer justamente una unidad de acción en las políticas que se desarrollan. Entonces, ese tiene que ser el punto de partida de toda la acción, dado que uno tiene que aportar un valor cualitativo, digamos, al movimiento y no buscar extraer del movimiento en sí situaciones o ventajas para provecho propio. Entonces, este es el fin fundamental de la Escuela Superior Peronista y la de los cursos que se dictaron en esta escuela, que apuntaban justamente a formar la conciencia de las personas que iban a ser dirigentes del movimiento en el futuro. Tenían que ser personas de conciencia que estén en claro sobre qué es lo que todos debemos buscar y que dispersen a su vez en toda la masa peronista el caudal de estas ideas y de estos pensamientos. Es decir, que puedan hacer una tarea de predicar justamente estos principios y esta formación que se dictaba justamente para los dirigentes. Entonces, el valor del movimiento está en los miles de dirigentes que se formen. Y ese va a ser realmente el capital más importante justamente de la organización política. Y bueno, esto justamente también está asentado en la conformación de una doctrina, que son los grandes principios que orientan a la acción política. Entonces, dice Perón, hemos tratado de crear una doctrina única, estamos elaborando una doctrina única y ahora creamos una mentalidad y una modalidad únicas. Una mentalidad peronista que nos impulse a una modalidad peronista. Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra dirección, el movimiento peronista tendrá una forma casi mecánica en su marcha, es decir, marchará solo. Sobre este punto también se explaya Perón en que, llegado a un punto de organización y de formación de los dirigentes, ya se hace mucho más fácil la conducción y la marcha del movimiento en función de un objetivo, cosa que es distinta cuando no hay organización y cuando no hay una conciencia colectiva de cuál es la tarea que le toca cumplir a cada uno. Entonces, esos principios sustentados en los valores espirituales que orienten a cada uno de los dirigentes le va dando una marcha casi mecánica al movimiento, donde cada uno tiene en claro cuál es el rol que tiene que cumplir, cuáles son los objetivos a realizar, y dentro de eso se va consolidando justamente esa marcha de conjunto. Después nos dice que otro factor fundamental es la educación y la organización del pueblo. Ahí radica también otro de los puntos importantes: convertir a una masa inorgánica en masa orgánica y organizada. Convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes, y que los defienda inteligentemente y sin violencia. No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza. La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo, y la conducción tiene esa finalidad: llevar a todo el pueblo la persuasión. Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza insignificante al lado de la que la persuasión representa. Y esto es un factor muy importante, dado que justamente la persuasión tiene que ver con el convencimiento y con la capacidad de poder
dar una discusión en la cual no se imponen las cosas, sino que se llega a una interpretación que se comparte. Entonces ahí es donde se puede producir el aporte más significativo, dado que cuando alguien hace algo por convencimiento, es mucho mejor que hacerlo por obligación. Entonces, dentro de la conducción política, justamente la persuasión es lo que permite lograr el convencimiento. Y como decía Perón en varias ocasiones, conducir no es mandar, sino que conducir se trata de persuadir, es decir, de generar el convencimiento necesario para que la otra persona esté convencida justamente de lo que hace y por qué lo hace. Entonces todo esto tiene que ver con la educación justamente del pueblo para que sea responsable de su propio destino y que a su vez también sea consciente de sus derechos y sus deberes a la hora de actuar en términos políticos. Entonces, bueno, siguiendo con justamente otro de los títulos de este capítulo, habla de la responsabilidad de los dirigentes. Dice Perón, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de amateurs, que se ha hecho siempre, o de caudillos o caciques que se ha utilizado en la política argentina, para iniciar una corriente de conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada, que dé al país una garantía en la dirección. No es suficiente que le digan a uno, usted es un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir. Entonces la responsabilidad del dirigente es total. La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano. Los que dirigimos tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos. La responsabilidad de una sola persona, por lo menos por quienes nosotros podemos tener una influencia. Es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de dirigir, pero también una tarea de conciencia y de responsabilidad, la de capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Dice Perón, yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. Es claro que cuando la política cae en manos de hombres desaprensivos, que no sienten la responsabilidad de dirigir y que desarrollan eso como un placer o un pasatiempo, no se puede llegar nunca al grado de perfección a que se debe llegar en esta actividad, de la cual dependen el mayor o menor grado de la felicidad del pueblo que uno conduce y de la grandeza de la nación que uno dirige. Y para esto, justamente, es necesario capacitarse moralmente, dado que en esta responsabilidad que se asume dentro de la conducción política, es necesario la capacitación moral, es decir, tener los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial. Darle estos principios de la conducción que lo capaciten para que no pierda su prestigio y para que no induzca con su ejemplo al error a un sinnúmero de ciudadanos que lo siguen convencidos de su capacidad y honradez, e ir formando así una escuela es asegurar el porvenir. Justamente acá hago un parate, dado que la tarea que implica la política es de un compromiso tanto social como patriótico. Es decir, no puede estar librada a que sea un hobby, digamos, para algunos, una actividad dedicada sin la conciencia y la responsabilidad que eso conlleva, porque están implicadas el destino de la vida de un pueblo y el destino de una nación. Entonces, tener ese compromiso con el pueblo y el patriotismo necesario para desarrollar con honradez justamente esta tarea, tienen que ser los principios morales que guíen a la acción de quienes se involucran en la política. Por eso es que termina estando tan desprestigiada, dado que abundan justamente los personajes que solo se meten en la actividad política para la defensa de sus intereses particulares. Entonces ahí ya comienza a deformarse, digamos, el sentido de esta actividad, que en realidad tiene que ser de una nobleza superior, digamos. Bueno, después nos dice Perón, los dirigentes salen de la acción. Si el movimiento peronista no realizara la preparación de sus conductores y de sus dirigentes, cometería indudablemente un gravísimo error. Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que mañana pudiera caer en manos de hombres incapaces y deshonestos.
Esa dirección y el ejercicio de esa dirección solamente pueden mostrar quiénes son los capaces y quiénes son los deshonestos, porque para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar, según dice el Martín Fierro. Y es en la conducción donde los hombres se muestran tal y como son, y no como quieren hacer creer que son. Entonces los dirigentes salen de la acción y si no, no son dirigentes. Los dirigentes que se puedan hacer a dedo dan muy mal resultado. Bien, bueno, estamos llegando acá a la primer mitad de este capítulo. Vamos a agregar un título más antes de hacer un pequeño corte. Nos dice acá el óleo sagrado de Samuel. Esta es una definición que, digamos, la he escuchado en numerosas ocasiones de Perón. Me parece interesante porque justamente dice que hay conductores que justamente nacen con una capacidad natural para esta tarea o este oficio. Y que hay dos maneras, en definitiva, de llegar a poder ser un buen dirigente, que una es por esas condiciones naturales y otra es por la persistencia en la formación y el estudio, que también se dice, digamos, habitualmente que los genios a veces también llegan por la persistencia en el trabajo. Y bueno, esto sucede de igual manera con la conducción. Nos da el ejemplo de los griegos, de que en su tiempo hacían una selección minuciosa, digamos, de quienes iban a estar en la dirección, tanto de la conducción política como en el orden militar, y que justamente esas conquistas fueron desarrolladas gracias a ese proceso de selección de poder elegir a los mejores para cada lugar. Entonces dice, si esto fue cierto en la antigüedad, lo será mucho más en los tiempos modernos. Es indispensable para el que vaya a actuar en la conducción que tenga el suficiente óleo sagrado de Samuel, sin el cual no va a tener un buen resultado en su cometido. Y eso solo lo da Dios, pero en secreto. Nosotros lo podemos descubrir viendo actuar a los hombres, viendo qué éxito consiguen con su acción o qué errores cometen en su trabajo. Y eso solamente se ve en el campo empírico de las realizaciones de la conducción política. Por otra parte, cumple el principio peronista que dice que cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila. Eso representa también, dentro del campo de la conducción, una fuerza que es extraordinaria, la de la emulación, en que los hombres van puliendo sus aristas en la marcha misma y en la marcha misma constructiva del movimiento. Es decir, que van mostrando cuánto valen y capacitándose para conducir mejor cada día y haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha. Bien, bueno, antes de seguir con el contenido de este último capítulo, vamos a hacer una pequeña pausa, un corte comercial, y en minutos volvemos con más Mundo Peronista Radio. ¿Dónde está la verdad? Humanidad. Porque si me voy es por luchar y no por mirar. Me voy por luchar. Porque si me voy no por mirar, es por luchar. El tren de la vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida, con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899.
Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, senador provincial, Departamento La Caldera. Para otros he sufrido un gran revés. Solo soy un bicho tan roto y sediento como aquella vez. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte juega el juego del disfraz, solo la sed y la ilusión van a quedar. El ambicioso solo habla de ambiciones, los diarios mienten a diario y no entendés cómo es que tanta gente solo compra noticias al revés. Tal vez te asombra que no creo ni en mi sombra, o te sorprende que aún así pueda cantar. Es que cuando la canción canta verdades, ni la censura ni el rencor la deja hallar. Los cristales y puñales son señales, son caminos que tal vez hay que pasar. Cuando todo se atropelle, cuando la vida se calle y la muerte juega el juego del disfraz, solo la sed y la ilusión van a quedar.
y te helaras las venas y me dejaras un taxi y un viaje al honor por condena, porque a veces hasta el más payaso merece un poco de amor, y si es el tuyo mejor, porque el tuyo es el mejor. Seguimos con más Mundo Peronista Radio, acá en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3. Bueno, como decíamos anteriormente, justamente llegamos a la mitad del último capítulo, el capítulo 10, que tiene que ver con la conducción aplicada. Y en este punto nos dice Perón, el dirigente es un conductor. El dirigente es, en su pequeño campo, un conductor. Conductor llegado a una acción de conjunto o realizando una acción de conjunto. Él vale por lo que puede hacer y los resultados que obtiene, no por otra cosa. Después acá nos hace una distinción de lo que tiene que ver con el mando de lo que es el gobierno. Los métodos y la acción son distintos para cada caso, es decir, si se desarrolla una acción política o una acción de gobierno, eso hay que tenerlo muy en claro, dado que son dos ámbitos distintos que se complementan, porque justamente las acciones de gobierno tienen que ver también con instrumentos de carácter técnico, para los cuales tiene que haber funcionarios capacitados, y las acciones políticas tienen que ver más con un desarrollo territorial, de la aplicación justamente también de esas medidas de gobierno para que se traduzcan en beneficio para el conjunto. Entonces, en cada lugar que le toque estar a cada uno, tiene que diferenciar claramente lo que es una acción de gobierno de lo que es una acción política, que tiene que ver más con lo territorial. Entonces, dice Perón, bien se trate de la conducción política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el del mando, es el de la persuasión. El conductor político es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra ejemplos, y entonces la gente lo sigue. De manera que el proceso de la formación de un conductor es simplemente su punto de origen y su disciplina, su conformación, su capacidad y su inteligencia, y la amalgama de todo esto con una finalidad es la conducción política. Difícil por excelencia, donde un fracaso le hace perder a uno el valor de 4 éxitos anteriores, y en consecuencia es necesario andar con un gran tiento para que no se le produzcan a uno muchos fracasos, porque muchos fracasos hacen al final un fracaso definitivo y total. Conducir hombres en la acción política presupone una modalidad que hay que formar. Algunos dicen, yo no tengo carácter para ser político, no me avengo a esta actividad. No es cierto, el carácter se educa y se forma. Si no tiene carácter para ser político, no será conductor, será conducido. Y si no tiene ese carácter y quiere conducir, tiene que formarlo, tiene que dominarlo. Bueno, esto es una cuestión muy importante, dado que también justamente en el momento de asumir responsabilidades y tareas es que se va formando también el carácter del conductor. No es tanto que se nace, salvo casos excepcionales, sino que el conductor se hace también en la medida en que transita un rumbo y responde justamente a estos principios que hemos ido desarrollando a lo largo de esta materia. Entonces eso también va forjando el carácter de acuerdo a la tarea y la responsabilidad que uno elige asumir. Entonces, justamente esto también es lo que puede generar una conducción científica y racional, dado que no podemos tener aficionados que estén en el rol de conductor. En este aspecto debe haber una conducción científica y profundamente racional, nos dice Perón. Es una cosa demasiado seria para que sea realizada solo en las horas de ocio. Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar y nos obligue a estudiar. Difícilmente el hombre realice solo con lo que la naturaleza le ha dado lo que debe realizar. Debe contraerse al trabajo, reflexionar muy profundamente, estudiar muchas cosas que no conoce.
Cuanto más haya profundizado esas cosas, mejor comenzará a penetrarlas. Y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino de comprender, es en la profundidad de ese análisis que uno llega a saber y realizar mejor las cosas. Bueno, siguiendo con los puntos de este capítulo, nos habla de lo que es la fuerza organizada y científicamente conducida. Dice, nos cuidaremos muy bien de no darle armas a una mala persona también, pero sí daremos a nuestros dirigentes, con el corazón abierto y la convicción de que estamos haciendo un bien al movimiento, todas las armas que poseemos, la experiencia que hemos adquirido y la ayuda de compañeros que debemos a todos nuestros dirigentes para que ellos puedan hacer el mejor papel en toda la dirección. Cuando llevemos todo eso al movimiento peronista, cuando todos los dirigentes peronistas tengan las bases necesarias para proceder mejor cada vez, nuestro movimiento será día a día más poderoso y llegará a adquirir un grado absoluto de invencibilidad en el campo político. La organización vence al tiempo. Lo único que vence al número es la organización. Y no solo esto, la organización es lo único que ha conseguido vencer a la muerte. Porque la organización también vence al tiempo. No los hombres, pero sí las organizaciones. Las organizaciones sobreviven a los hombres. Quiero decir que es el único invento del hombre que ha sobrepasado el tiempo. La organización vence pues al número y vence al tiempo. Si nosotros queremos hacer del movimiento peronista una cosa que adquiera estabilidad y consolidación permanente dentro del país, tenemos que organizarlo. Y esa organización, la que sobrevivirá a nosotros y nos honrará a nosotros en el futuro, quizás con hombres más capacitados, mejor preparados y organizados mejor que nosotros mismos. Porque, señores, la finalidad de la Escuela Superior Peronista es esa, es perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de patriotas. Nunca se aprende mejor la conducción que cuando uno se ve obligado a enseñarla, porque eso obliga a pensar sobre distintos aspectos que uno no ha pensado jamás. Y justamente estudiar las masas. A estudiar las masas, a estudiarlas con sentido social, con sentido psicológico y con sentido sociológico. A penetrarlas, a aprender a conocer los designios de la masa misma, porque somos encargados de servirla y debemos primero interpretarla para poder servirla. La conducción es más una cuestión inductiva que de erudición. Hay que tener la sabiduría suficiente para extraer de allí las verdades que uno debe defender, seguro de que el pueblo acompaña a uno cuando está en la verdad. El pueblo difícilmente se equivoca en las grandes verdades. Por eso digo que sería para mí la más grande de las satisfacciones si entre nuestros muchachos dirigentes comenzaran a perfilarse aquellos que tienen predilección por esta clase de estudios, penetrándolos y empezando desde ya a enseñar a los demás los aspectos de la conducción. Todo lo que en este orden enseñemos es constructivo. De manera, dice Perón, que termino esta clase diciéndoles que mi aspiración es que todos ustedes que tienen una base sobre esto comiencen a estudiar, enseñando al resto de los dirigentes, porque esa es la mejor arma para profundizar este aspecto de la conducción. Empecemos ya a no quedarnos con lo que tenemos, sino a pasárselo a los demás para que lo compartan los demás compañeros en los distintos órdenes. Y bueno, así es como termina este capítulo número 10 y con esto termina también esta obra genial de Perón que se titula El Manual de Conducción Política. Dado que este es uno de los 3 libros que considero fundamentales para abordar la doctrina peronista, justamente quería dedicarle un desarrollo un poco sintético, pero haciendo hincapié en algunos de los principales conceptos, dado que esto tiene que ver con el método también, ¿no? Si recuerdan, nosotros en los primeros capítulos hemos desarrollado la comunidad organizada, que son los principios filosóficos, el sentido o el espíritu de la doctrina justicialista, y en segunda instancia me interesaba poder desarrollar este que es el manual de conducción, que ya tendría que ver con la aplicación de los métodos y los sistemas para llevar adelante esos principios e ideas fundamentales que se expresan en la comunidad organizada. Entonces ya con estos 2 libros tenemos casi diríamos el 60% de lo que considero que son los pilares básicos de la doctrina justicialista.
Y el próximo tiene que ver con el modelo argentino para el proyecto nacional, que este es un libro que ha sido básicamente el testamento político de Perón, lo último que nos ha legado en cuanto a producción teórica de lo que él consideraba que tenían que ser los ejes de la discusión para un modelo de país que sea también a su vez un modelo que pueda ser aplicable a nivel global. Y ese va a ser el contenido de los próximos capítulos que arrancaremos desde el próximo programa. Pero bueno, para hacer una síntesis de lo que es este manual de conducción, dentro de los libros de Perón es uno de los más conocidos, pero a su vez no muy profundizado, porque ya hemos visto en el desarrollo, digamos, de los temas y de los tópicos que aborda Perón acá, no se traducen en la práctica concreta. Es decir, nosotros después de leer este libro y viendo la actitud y el comportamiento de muchos de los dirigentes del justicialismo, no hay un correlato, entonces es lo que típicamente por ahí se expresa en palabras, pero no en acciones. Entonces, el sentido de recapitular todo este contenido tiene que ver con que lo comencemos a traducir en acciones y esto en organización concreta dentro de nuestro movimiento. Y esto va justamente destinado para las nuevas generaciones de dirigentes, de compañeros militantes que desarrollan una tarea, tienen asumida una responsabilidad en algún lugar, en algún espacio, en alguna función, y que, complementándose con estas herramientas que nos brinda este manual de conducción, se va perfilando justamente la nueva dirigencia que tiene que asumir los destinos de nuestro pueblo y de nuestro país. Entonces, espero que esto haya servido para poder hacer una reflexión profunda de qué es lo que necesitamos modificar en nuestra actitud, en nuestra práctica, para ir dándole mayor calidad, digamos, a la acción política y que esto se pueda traducir en construir grandes éxitos para nuestro pueblo y nuestro país, que justamente o debería ser la finalidad de la política y sobre todo la finalidad de quienes se involucran por una inclinación o una preocupación que tiene que ver con los demás, con la situación de nuestro pueblo y la situación de nuestro país. Y sobre todo, en este tiempo donde hay mucho descreimiento de la política, hay poca adhesión o poca representatividad de una dirigencia que está hoy ocupando lugares y cargos. Entonces, justamente esto es apelar también a que volvamos a las fuentes y a las raíces de las mejores enseñanzas que nos dejaron las generaciones anteriores para poder aplicarlas con sabiduría al tiempo y a los desafíos que nos tocan en este momento de nuestra historia. Y para eso es justamente importantísimo la formación política. Esto es algo que tiene que ser una actividad que tenga una continuidad permanente, es decir, que no se trata simplemente de hacer una lectura o un cursito y ya asumirse como dirigente político, sino que es una práctica en la que también se va formando un carácter y se va aprendiendo sobre la base de los aciertos y los errores, pero podemos ahorrarnos las frustraciones aprendiendo justamente de los errores de los demás, los errores que se cometieron anteriormente, para no volver a repetirlos y ahorrarnos esos disgustos que muchas veces llevan a la frustración. Entonces el estudio de la historia es fundamental justamente para saber cuál es el recorrido, de dónde venimos, qué situaciones atravesamos, qué circunstancias se repiten también, porque muchas veces pareciera que la historia es cíclica, que nos enfrentamos nuevamente a situaciones que ya creíamos superadas, pero ahí justamente está la disputa constante de intereses y de las distintas motivaciones, digamos, que tiene cada uno a la hora de desarrollar una actividad política. Entonces, en aquellos donde prime el interés de la patria, que el interés nacional esté por encima de todo, es donde justamente nos vamos encontrando para la reconstrucción de esta Argentina que tanto necesitamos. Y justamente para eso también es necesario pensar en términos de unidad nacional, que es algo que ha sido también uno de los últimos mensajes de Perón, que consideremos que para un argentino no puede ni debe haber nada mejor que otro argentino, y ahí poder justamente convocar nuevamente a una causa nacional a todos los que sientan dentro de su corazón las ansias de defender y engrandecer esta hermosa patria. Entonces,
eso fue un poco los motivos por los cuales me interesaba el desarrollo de este libro, que fue una de las materias de la Escuela Superior Peronista, una escuela que es necesario poder retomar y reconstruirla. Hoy, con los medios tecnológicos que tenemos, puede tener un alcance mucho mayor de lo que tuvo en aquel momento, donde era toda una cuestión presencial y radicada principalmente en la capital federal, dado que no se pudo concretar el plan de llevarlo a las distintas provincias, debido a que se produjo justamente el golpe del 55, que derrocó a Perón y cortó con todo este proceso de la revolución justicialista. Pero nosotros, que tenemos justamente este contenido disponible, siempre reitero que para aquellos que quieran poder leerlo, hay varias versiones en internet, algunas más sintéticas y otras mucho más completas. En este sentido, para los que quieran profundizar aún más, recomiendo las ediciones de la Biblioteca del Congreso, donde tienen mucho material complementario que va a servir para enriquecer mucho más esta lectura. Y nosotros desde acá tratamos de hacer una síntesis adecuada también para el medio y el tiempo que tenemos, pero que puedan quedar algunos conceptos que nos permitan reflexionar y a su vez también tener mejor comprensión de esto que estamos haciendo. Entonces, de esta manera, esperamos que haya sido de utilidad y de agrado para quienes tuvieron la paciencia de escuchar. Y ya en el próximo programa estaremos arrancando con el modelo argentino para el proyecto nacional, que es también uno de mis favoritos y es un librito muy sintético pero muy profundo en su contenido, y que vamos a desarrollarlo capítulo a capítulo, como hicimos con este manual de conducción. Así que, sin más que decir al respecto, los invitamos a seguir enganchados con la programación de la radio, ya sea por el dial FM Ya 91.3 o por la cuenta de Facebook, donde se transmiten en vivo los programas y quedan guardados para aquellos que quieran hacer un repaso general. Le agradezco acá a Cristian por la tarea de la operación técnica, que siempre nos acompaña para que esto salga de la mejor manera. Agradezco a la compañera Mabel Morales por el espacio brindado, que esto es parte del Tren de la Vida Producciones, y nos estaremos encontrando en la próxima transmisión de